eh, les vamos a hacer llegar al correo electrónico que ustedes facilitaron al momento de inscribirse esta grabación y el material para que lo puedan tener a mano y puedan realizar los repasos que consideren pertinentes. También en el área de abajo, en la barrita de Zoom de abajo, van a tener o encuentran el área del chat para que puedan realizar sus consultas y las vamos a ir formulando al finalizar la charla. Entonces, sin más preámbulo, Elisa, todo tuyo el espacio. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Katherine. Un saludo y un placer ver tanta gente conectada en este tema tan importante que es cómo manejamos nuestro tiempo o si en verdad el tiempo nos está manejando a nosotros. Creo que es un tema que a todos nos interesa y como sabemos que el tiempo es un recurso limitado, obviamente vamos a querer sacar el máximo provecho de él. Entonces voy a compartir mi presentación con ustedes. Sí, creo que ya la pueden ver en grande. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Primero voy a hacer una breve presentación por si alguno no me conoce. Yo soy Elisa Velázquez, represento a la firma de Action Coach en Costa Rica. Yo soy la coach maestra de la empresa. Eso significa que me encargo de asegurar que la metodología que se fundó hace 30 años por Brad Sugars y que está presente en 80 países del mundo llegue con la misma calidad que se diseñó, para la cual se pensó, y que por supuesto ustedes puedan sacar el máximo provecho de eso. Mis compañeros, los otros coaches, pues también están aquí al servicio de los que quieran contactarnos posteriormente. Hoy al finalizar esta charla les vamos a compartir un enlace en donde si ustedes quieren trabajar más en este tema de dominio del tiempo o cualquier otro tema, porque nosotros podemos ayudarlos en diferentes áreas de sus negocios, estén en conexión con nosotros y podamos hablar posteriormente a este encuentro. Entonces, vamos a comenzar hablando algunos conceptos de coaching que son importantes que tengamos presentes al momento de hablar del dominio del tiempo. Y lo primero que vamos a hablar es del enfoque que necesitamos tener el día de hoy para sacar el máximo provecho. Entonces les voy a pedir que por favor no utilicen su celular mientras estamos en estos 40 minutos conversando, 45 minutos. Yo les prometo ser puntual, que por favor tomen notas y utilicen colores porque la memoria a largo plazo se refuerza cuando escribimos en colores. Así que tomen nota, levanten la manito al final si quieren conversar, abrir su micrófono o hacer alguna pregunta y durante la exposición pueden irlas haciendo en el chat, como nos comentaba Katherine. Cuando hablen, hablen en voz alta. Espero que pasen un momento divertido y que participen muchísimo. Y por supuesto es muy importante siempre expresar nuestras experiencias de manera positiva y buscando soluciones para poder salir adelante. Y hablando de esa actitud positiva que debemos tener, no solamente ante el tiempo, sino también ante nuestro negocio, vamos a hablar de este concepto muy poderoso que tiene que ver con la actitud. En esa hojita, más o menos en la mitad, vemos un punto que llamamos el punto de poder. Y este punto de poder, dependiendo de si estamos arriba o debajo de él, habla de nuestra actitud. Las personas que están debajo del punto de poder son personas que culpan, que dan excusas o que niegan lo que les está pasando. Esos tres comportamientos nos hablan de personas que es como si tuvieran la batería baja, sin carga, y las llamamos víctimas. Son personas que no tienen en control absolutamente nada y todo se lo atribuyen a un ambiente externo o a otras personas. Sin embargo, podemos identificarnos en ese debajo del punto de poder y subir nuestra actitud. ¿Cómo? Mostrándonos como personas confiables, y eso significa que lo que yo pienso lo digo y lo que yo digo lo hago. Hay congruencia. Sí, ya me conecté, pero no escucho. Voy. Cuando nosotros tenemos congruencia entre lo que pensamos, lo decimos y lo hacemos, nos volvemos personas confiables. Cuando nosotros somos responsables, tenemos la habilidad de responder a las decisiones o a las acciones que hacemos. Entonces eso significa para nosotros ser responsables. Y finalmente el concepto de pertenencia, me gusta usar esta palabra en inglés porque lo explica muy bien. En inglés se dice ownership, dueño del barco. Yo tengo control
yo sé hacia dónde dirijo el rumbo de mi vida. Entonces las personas que están arriba del punto de poder son personas ganadores y tienen esa batería bien cargada. Entonces hoy vamos a escoger estar arriba del punto de poder y espero que podamos conversar un poquito de lo que aprendieron al final de esta charla. La única falla segura, la única manera segura de fallar en la vida es fallar en participar. Así que si ustedes me dan hoy su 100%, están concentrados, están tomando notas, tienen preguntas, tienen aprendizajes, ustedes habrán recibido el 100% de lo que yo tengo para ofrecerles, porque como siempre me gusta decirles, los webinars, los seminarios, las charlas no sirven para nada. Lo que sirve es lo que ustedes pongan en práctica y lo que ustedes aprendan y compartan con otras personas. Vamos a comenzar a entrar en este tema tan apasionante del dominio del tiempo. Vamos a estar hablando de algunos conceptos que quizás los que han leído el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, los que han leído las 4 disciplinas de la ejecución de el hijo de Stephen Covey, Sean Covey, y el libro quizás Primero lo Primero, Solo una Cosa, que son libros que hablan mucho de cómo manejar nuestro tiempo y priorizar, van a estar familiarizados, pero como también decimos, a lo mejor llámese alguna cosa, pero hoy la coach va a decir algo más profundo desde otro ángulo que quizás yo no conocía. Como cuando vemos una película varias veces, que decimos, sí, ya la vi, pero cada vez que la veo descubro algo nuevo. Así va a ser la charla de hoy. Vamos a comenzar hablando entonces de cuánto tiempo en general, en promedio, las personas pasan atendiendo estas categorías de actividades. Actividades que son no urgentes e importantes, cuánto tiempo paso allí, cuánto tiempo eso me distrae. Las cosas que no son urgentes y no son importantes caen en la categoría de distracción. La distracción es buena porque nos permite liberar nuestra mente, buscar espacios para crear nuevas ideas, pero también en los momentos que necesitamos tener el enfoque en otras actividades, pueden distraernos y la distracción en ese sentido puede ser algo negativo. Luego viene la segunda categoría de actividades. Déjenme encender aquí mi puntero para poder señalarles mejor. La segunda categoría es la categoría de las cosas urgentes que no son importantes. Entonces pueden decir, uy, qué difícil. ¿Cómo algo puede ser urgente y puede que no sea importante? Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes están en esta charla conmigo en este momento y a mí me sonara el teléfono y yo atendiera y dijera, oye, no, te llamo en unos minutos que estoy dando una conferencia, una charla, y tranco, ¿qué va a pasar? Se diluye el mensaje que yo estoy dando, ustedes pierden la concentración, yo pierdo la concentración y tampoco atendí a la otra persona. ¿Y por qué no la atendí? Porque probablemente eso que esa persona me está llamando en este momento no es lo más importante. ¿Ok? Es algo que podía haber esperado. ¿Pero por qué urge? Porque suena el teléfono. No es importante porque realmente puede ser atendido en un momento posterior, pero ya me diluí. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque atendemos el teléfono de llamadas que sabemos que en ese momento pudieran esperar. Entonces, en ese momento yo me estoy diluyendo y estoy atendiendo cosas urgentes y no importantes. La siguiente categoría es la categoría de las cosas urgentes, es decir, salen en el momento, pero sí deben de ser atendidas en ese momento en el que ocurren. Son cosas importantes que si yo las dejara pasar, pues traerían una consecuencia negativa para mi vida, para mi desempeño, para mi trabajo. Esas cosas las vamos a categorizar como cosas que exigen o demandan de mi tiempo, es decir, que sí debo abordarlas. Entonces, hay cosas que caen dentro de esa categoría. Y finalmente está la categoría del centro, que son aquellas cosas que no urgen, es decir, podría hacerlas mañana, podría hacerlas la semana que viene, pero que son muy importantes. Quizás ahí en el chat alguno puede escribir alguna de esas cosas que ustedes creen que pueden caer en la categoría de no urgente e importante. Para ver qué se les ocurre, allí me gustaría ver que están dándome su 100%, que están tomando notas. A ver, ¿quién escribe algo allí? Ok, ahí van poniendo algunas cositas. El entretenimiento
puede que no urja, pero es muy importante, ¿verdad? Para liberar nuestra mente, quizás como habíamos comentado al principio. ¿Alguien más que tenga un ejemplo de algo no urgente, pero que es muy importante? A ver, una más y seguimos. Ok, matricularse en la universidad, pero tengo una fecha límite. Esa quizás cae un poquito más en la categoría anterior. Pausas activas, muy bien, Rodrigo. Algún trabajo final que quizás tengo todavía un plazo para entregarlo. Es muy importante, pero no necesariamente es urgente, a menos que la fecha del trabajo sea para entregarse a mañana. Un informe mensual de ventas, excelente, José. Trabajos pendientes, ¿sí? No los he hecho porque probablemente no son urgentes, pero pueden ser muy importantes. Excelente. Entonces, esos son algunos de los ejemplos. La forma quizás más fácil de identificar esto, o la forma más fácil de identificar esta categoría, es las cosas que necesitan planificación. ¿Okay? Todo lo que necesite planificación o estrategia normalmente cae en el centro de la diana. ¿Y cuánto tiempo normalmente pasan las personas en estas esferas de la diana? Bueno, distrayéndose, algunos logran pasar relativamente poco tiempo distrayéndose, de un 2 a un 3%, pero pasamos mucho tiempo en el círculo de lo urgente no importante, entre 50 y 60% de nuestro tiempo, un 30% quizás en la parte de demanda y un 15% solamente en el centro o en el corazón de esas cosas que son muy importantes y que no urgen. Como les comentaba, en estos libros o en toda la literatura de negocios y de dominio del tiempo que vemos, también hay algunas recomendaciones de cómo balancear o cómo distribuir mejor nuestro tiempo. Entonces vamos a ver cómo sería un mejor balance. Vemos las mismas categorías, pero ahora vamos a ver una propuesta que para muchos puede ser agresiva, retadora, algunos dirán, no, eso no es posible, pero que es importante que lo tengamos en cuenta. La distracción son esas pausas activas que ustedes van haciendo durante el día, es ese entretenimiento que necesito tener, mi momento de ir a tomar el café, mi momento de almorzar. Son cosas que deberían de ir ocupando poco tiempo o que deberían de ser planeadas, ¿ok? No significa que las distracciones las debamos suprimir, sino que las debemos planificar. Luego, diluyéndonos, que antes pasábamos en el cuadro anterior, vimos 50-60% del tiempo, deberíamos invertir solamente un 15% de nuestro día, nuestra semana, el periodo de tiempo que ustedes quieran evaluar. En demanda, mantiene más o menos el mismo rango, estaba alrededor del 30%, aquí recomiendan un 20-25% de nuestro día, nuestro tiempo, y fíjense que la mayor cantidad de tiempo en la que yo debería estar operando o trabajando es en la zona de lo no urgente e importante. ¿Y por qué? Porque aquí de verdad es donde están esas actividades que me permiten avanzar, que permiten que mi negocio crezca, que me permiten superarme como persona. Ahí están también todas las actividades relacionadas con nuestra vida personal que normalmente no bloqueamos tiempo para trabajar en ellas y que pueden traer consecuencias muy negativas a largo plazo porque no les dimos el tiempo que necesitaban. Entonces esto nos lleva a la primera reflexión del día. ¿Somos reactivos? ¿Realmente nos está faltando un poco de proactividad en cuanto al manejo de nuestro tiempo? ¿Por qué será que las empresas y las personas piensan que hacer lo importante tiene menos prioridad que hacer lo urgente? ¿Por qué en nuestras empresas valoramos a aquellos que se la pasan apagando incendios o aquellos que parecieran que están muy ocupados y nunca tienen tiempo para nada? ¿Por qué hacemos eso? Es porque en verdad estamos siendo reactivos en cuanto al manejo del tiempo. Entonces ahorita vamos a ver en esos dos cuadros algunos comportamientos que pudieran ser reactivos, puede que yo los tenga todos, puede que tenga solamente algunos, y también es bastante probable que ustedes estén del lado de la proactividad y que tengan algunos de esas actitudes o actividades, pero que necesitan, ¿verdad? Tener nuevas ideas de cómo ser más proactivos y cómo dejar de ser reactivos. Entonces, las personas proactivas se anticipan a los sucesos. Si ustedes se encuentran que en su día a día tienen muchas sorpresas, probablemente no están siendo todos los proactivos que podrían ser. Una persona proactiva siempre tiene un plan de contingencia, es previsora. Dice, bueno, si esto ocurre, está anticipando un suceso, tengo un plan.
prevé. Si ocurre esta otra situación, yo también tengo un plan para abordar esa situación. Entonces, si ustedes se encuentran quizás con que a lo mejor no tienen muchas sorpresas en su día a día, pero que cuando ocurre una excepción o una sorpresa no saben qué hacer, deberían de trabajar un poco más en el tema de la previsión. Si usted dedica bastante tiempo a planear su día, a planear la semana, el mes, el trimestre, el año, los siguientes 10 años, estamos actuando como personas proactivas respecto al tiempo porque dedico bastante tiempo a esa actividad. Y una persona proactiva, si hace lo que dijimos anteriormente, pues probablemente pasará menos tiempo evitando incendios. ¿Cómo es la contraposición de la persona reactiva? Bueno, simplemente reacciono. Me pasa algo, un cliente se queja, un cliente me quiere devolver, un cliente me pagó y tengo que hacerle la devolución del dinero porque no tengo el inventario del producto. Siempre estoy reaccionando ante situaciones o cosas que me ocurren en el día a día. Las personas reactivas todo el tiempo están mirando hacia atrás. Uy, es que ayer no hice esto, es que ayer no hice esto otro, dejé de ser aquello. Siempre están como mirando hacia atrás. ¿Por qué? Porque les pasa el día muy rápido, ni siquiera se dan cuenta cuando les terminó de pasar. Y cuando ocurren situaciones que pueden ser problemas o situaciones de emergencia, tienen que invertir muchísimo tiempo en encontrar la solución. Eso es porque obviamente no estoy siendo proactivo, y entonces si ustedes se dan cuenta que cuando les ocurre un evento en el negocio, pasa una semana, pasan 2 semanas y no logran encontrar una solución, están siendo reactivos con respecto al manejo de su tiempo porque no trabajaron en el corazón de la diana que vimos hace un rato. Por lo tanto, entonces yo me la pasaré apagando incendios y viviendo en esas zonas donde están las categorías de urgencia, ¿ok? Y puede ser cierto que estoy apagando incendios de cosas que son importantes, pero también puede estarme pasando que el torbellino del día a día me succiona y no me deja mirar más allá del árbol que tengo al frente. Entonces vamos a presentarlo ahora sí, cómo lo ve Stephen Covey en ese libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y vamos a estar hablando de 4 cuadrantes. Vimos 4 categorías anteriormente en forma de diana, y vamos a estar moviéndonos o visualizando qué es lo que realmente pasa cuando yo no trabajo en lo no urgente e importante, es decir, cuando no paso la mayor parte de mi tiempo en el cuadrante número 2. Vamos a suponer que aquí tenemos un evento de planeación, un evento que puede ser reprogramado, algo que no urge, pero que es muy importante. Si comienza a suceder que pasa el tiempo y la bolita verde se va desplazando en la medida que pasa el tiempo, fíjense que ya no estamos en una situación de comodidad donde todo está en verde, comenzamos a ponernos allí como en tonos amarillos, que tenemos que tener precaución, porque si no, esa actividad se vuelve urgente e importante, es decir, que tengo que correr a atenderla. ¿Y qué pasa con las personas cuando no abordan las cosas no urgentes? Terminan moviéndose hacia los cuadrantes de la izquierda de sus láminas y comienzan a tener muchas urgencias. Entonces estas personas viven apagando incendios y es realmente una actitud de preocupación que nos quita energías para hacer quizás otras cosas que quisiéramos en nuestro día a día y que quizás nos aporten más felicidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros vamos a tener que comenzar a distinguir entonces qué tenemos del lado derecho de nuestro cuadrante. Tengo cosas que no son urgentes, ambas no son urgentes, pero tengo que comenzar entonces ahora sí a discriminar o a priorizar qué cosas son no importantes y qué cosas sí realmente requieren de mi atención. Porque ¿dónde está la trampa? En que cuando estamos del lado de la urgencia nos cuesta mucho identificar aquello que es importante de lo que no es. Y terminamos abordando toda esta cantidad de tareas y obviamente eso no es productivo. Entonces nosotros lo que queremos es aprender a identificar aquellas actividades que están en este cuadrante, a abordarlas a tiempo para no vivir en el cuadrante número 1. Y aquellas actividades que no son urgentes y no son importantes, ojalá las podamos delegar a otras personas o que del todo no las abordemos. ¿Okay? No queremos vivir así corriendo en el día a día, ¿verdad? Que no podemos ni siquiera
dedicarnos a una buena lectura, inclusive a la lectura tan básica como de las noticias en nuestro día a día. Queremos vivir más del lado de los cuadrantes de la derecha que del lado de la izquierda. Muchas veces hemos oído metáforas, ¿verdad?, de que el tiempo es un activo muy valioso. Y vamos a reflexionar en esta laminita algunos aspectos que son importantes. Si ustedes visualizan las actividades que ustedes realizan en su día laboral, en su semana laboral, y calculan cuánto ganan en un día o cuánto dinero producen en una semana, y dividieran el número de tareas que hicieron, que evaluaran la importancia de las actividades que realizaron en la semana versus lo que ganan, ustedes podrían decir que vale la pena el tiempo que ustedes están invirtiendo en esas actividades por lo que les pagan. Algunos dirán, no, me pagan para hacer cosas más valiosas. Estoy dedicándome a cosas que no tienen valor o que no hacen crecer mi negocio. Entonces, la decisión más importante que ustedes van a tomar cada día, y esa es una definición que me gusta mucho dar del tiempo, es esa decisión de en qué invierto o en qué voy a gastar mi tiempo. El tiempo es una decisión. Por lo tanto, entonces la respuesta lógica y versus esa diana que vimos del tiempo versus los cuadrantes de Covey, y sabiendo que deberíamos de pasar entre el 65 y el 80% de nuestro tiempo en el centro, planeando y priorizando, se hace obvio, ¿verdad? Que sería el primer paso para aprovechar nuestro tiempo. Otra segunda recomendación que es muy importante para maximizar el uso de nuestro tiempo es agendar actividades que están pendientes, como muchos de ustedes mencionaron ahorita al inicio, y aquellas cosas que de verdad son importantes. Hay que escribir, si son digitales y les gusta tener su calendario digital, perfecto. Pero las cosas que no se plasman en blanco y negro son muy difíciles de alcanzar porque no son tangibles. Las ideas, los sueños, se vuelven realidad en la medida que yo las escribo, en la medida que yo tengo un plan de acción y las voy trabajando. Y como les decía, hay un momento en el que también tengo que aprender a delegar. Muchos de nosotros tenemos perfiles perfeccionistas, perfiles que nos gusta hacer cosas en las que somos muy buenos y nos cuesta delegar esas tareas a otras personas. Y el tema de la sistematización no tiene que ver mucho con la tecnología que yo utilizo, sino con la documentación de cómo se hacen las cosas. La única manera de delegar eficientemente es que yo ponga por escrito cómo me gusta que se hacen las tareas, que se hagan las tareas para que otra persona me ayude. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante con más profundidad, pero estas son las reflexiones que realmente me hacen decir, estoy de acuerdo con esta frase que dice que el tiempo es el activo más valioso, o no. Yo no creo mucho en esto y por eso el tiempo no me importa tanto, pero supongo que si están acá es porque piensan que sí es un activo valioso. Y otra cosa que nos cuesta mucho, a veces quizás en nuestra cultura, es aprender a decir que no. A decir que no a aquellas cosas que realmente para mí no hacen sentido. Tenemos que aprender a decir que no, porque no se trata de decir que no y maltratar a otro o minimizar la petición que está haciendo. Se trata de decir que no o de agendarlo o proponerlo hacer en otro momento, porque realmente ahorita para mí no es importante. Entonces, o no agrega valor. Como decíamos entonces, el primer paso va a ser planear. Y yo les dije hace un momento que las ideas o los sueños, si no los escribo, no los puedo concretar. Pero para poderlos concretar y escribir, necesito un tiempo para soñar, para visualizar. Las personas que se mueven más rápido hacia el cambio son aquellas que saben qué cosas no les gustan, pero saben a dónde tienen que llegar. Y entonces pueden hacer un plan para cerrar esa brecha. Entonces, las personas que sueñan y visualizan resultados les va mejor que aquellas que no lo hacen. Luego tengo que buscar estrategias, a veces también tengo que buscar tácticas para poder ejecutar o hacer realidad esos sueños y esa visualización. Y una de las cosas que es muy interesante en el tema del manejo del tiempo es que muchas veces sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y minimizamos lo que podemos hacer en 10. Y eso pasa porque comienzo a ver unidades de tiempo muy grandes en vez de unidades de planeación más pequeñas. La primera recomendación es, si usted siente que no domina su tiempo, por lo menos comience a planear de manera estratégica
y a propósito, ¿verdad? Planificada, periodos de tiempo de 90 días. Luego tiene que tener metas detalladas. En alguna otra charla hemos hablado de las metas SMART, que viene de un acrónimo en inglés que significa específicas, medibles, alcanzables, enfocadas en un resultado y enmarcadas en un periodo de tiempo. SMART, como inteligente en inglés. Entonces las metas tienen que tener esas características y luego ese plan de 90 días debería de bajar a una agenda escrita y debería de comenzar a fraccionarse en unidades diarias, ¿okay? De ejecución. Tengo que tener un plan, qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después, porque no basta solamente con agregar una lista de tareas a un día, sino tener un plan organizado de cómo las voy a abordar y obviamente hacer seguimiento del plan. ¿Okay? No basta solamente con tener una agenda bonita, llena de citas y de tareas que quiero hacer, sino irlas chequeando durante el día porque a veces voy a tener que abordar algunas cosas que se me escaparon y que se volvieron urgentes e importantes y debo volver a configurar la priorización de mi día. Entonces tengo que hacer seguimiento. El otro paso es delegar. Hablamos de que no podemos hacer todas las actividades en nuestra empresa porque no todas las actividades agregan valor. Entonces, ¿cómo delego? Si soy perfeccionista, bueno, primero tengo que buscar a alguien en quien yo confíe. ¿Okay? Acuérdense que estar arriba del punto de poder, lo primero es ser confiable. Entonces, si usted no confía en esa persona a la que le va a dedicar a delegar las actividades, entonces empezamos mal. Tienen que poder confiar en esa persona a la que le quieren delegar una tarea. Luego tengo que capacitar, entrenar a esa persona para explicarle claramente cómo debe realizar la tarea. Si no la tiene por escrito, la tiene solo en su cabeza, es más difícil transmitirlo, por lo tanto los procesos, aunque a algunos no les guste mucho documentar, son importantes a la hora de delegar. Luego, muy importante, esta palabra viene del inglés, la usamos mucho en el día a día, empoderar, empower a la persona a la que le estoy delegando la tarea. No podemos entregarle la responsabilidad a una persona y cuando la persona comienza a dar dirección o actuar en base a esa responsabilidad, nosotros atravesarle el caballo, como dicen ustedes, ¿verdad? Y entonces sacarlo, quitarle el poder, porque esa persona entonces nunca va a poder asumir la tarea. Tienen que mantenerse en contacto con la persona para darle el apoyo. Eso se llama apoyo a la toma de riesgos. Esa persona también puede tener inseguridades. Ustedes, así como ustedes entregaron la tarea y tienen algo de temor, tengo que mantenerme en contacto con la persona para monitorearla y ver cómo va la ejecución de la tarea. ¿Okay? Entonces, muy importante. Y finalmente, y no porque lo haya hecho muy bien y quizás para eso la contratamos o ese es su trabajo, debemos de dejar de motivar a las personas. Si bien es cierto que todos dentro de nuestra inteligencia emocional necesitamos estar automotivados, es importante que reconozcamos los logros de nuestros compañeros o de nuestros subordinados. Voy a darles este tema, es bastante profundo, es el tema del registro maestro. El registro maestro es aquello que me va a ayudar a recordar la cantidad de cosas que hice, dónde almacené la información y cómo categorizarla de una manera que sea fácil para mí ir a un punto en el tiempo y recordar dónde coloqué la información. Nosotros tenemos que tener enumerados los temas que trabajo en el día. Tengo 5 temas, tengo 10 temas. Comienzo por analizar un poco cómo es mi día. Si yo registré en un lugar diferente a lo que he escogido como el registro maestro, que puede ser un cuaderno, resulta que estaba en la junta directiva y tomé apuntes en otra libreta o en otro libro, tengo que escribir en el registro maestro, que es esa brújula principal que tuve en la junta directiva y que lo que necesito recordar de esa reunión está guardado en tal sitio, aunque luego vaya a las notas de la reunión en otro lugar. Es muy importante un registro maestro. Y comenzar a planear los días en función a lo que anoté en mi registro maestro del día anterior. Cuando yo comienzo a planear mi agenda diaria, me voy a dar cuenta que hay cosas que tengo que abordar y hay cosas que puedo planear hacia más adelante. Pero siempre voy a mi registro maestro, que es como el ancla del tiempo para poder saber qué tengo que hacer y dónde está la información que me ayuda a entender ese tema. Eso es lo que les permite realmente tener control sobre el futuro, tener un ancla, un lugar seguro en donde ir
a buscar actividades e información. Porque muchas veces sabemos qué hicimos la semana anterior, pero guardamos el archivo en la computadora y no nos acordamos en qué carpeta lo hicimos. Eso pasa. Entonces, el registro maestro ayuda para que eso ocurra. Para que el registro maestro tenga éxito, solamente puedo tener uno. Ustedes escojan si lo quieren tener físico, digital, en un cuaderno, en una agenda. Tienen que abrir siempre un registro por día, porque eso es lo que les va a permitir ir al lugar en el tiempo, en el pasado, para encontrar la información y que la puedan encontrar por fechas. Y debo de documentar todo. Si hay algo que no está en el registro maestro, no existe. Entonces tengo que poder prestarle atención a esas cosas importantes y documentarlas en mi registro maestro. Y tengo que tenerlo siempre conmigo, porque si no puede pasar que me ocurra algo, que yo piense algo, que me soliciten otras personas cosas, y si no tengo el registro maestro no va a quedar ahí y después lo voy a perder. Entonces tiene que haber una manera de que ustedes siempre lo lleven. No puede ser una libreta demasiado grande, no puede ser demasiado pequeña y pudiera ser digital. Entonces cada quien escoge lo que mejor se adapte a su ritmo de vida. Entonces el registro maestro es como el gran paraguas. Luego vamos a ver cómo se planea bien un día. Un día normalmente tiene citas, reuniones, ¿verdad? O citas con clientes, por ejemplo, y tiene tareas, cosas que necesito ir haciendo. Entonces, esas cosas que yo voy a tener en mi plan del día va a ser alimentada por cosas que ocurren durante el día. Eso no lo vamos a poder evitar. Lo importante es que esas cosas que ocurren durante el día yo las vaya registrando en la bitácora, en el ancla del registro maestro. No necesariamente las voy a hacer. Y eso es lo que va a nutrir entonces realmente mi día a día, el registro maestro. El registro maestro y la planeación diaria se convierten en citas y tareas, pero no podemos dejar de lado también cosas que ocurren en el tiempo en una mayor longitud, como los proyectos, que también tienen citas y tareas. Entonces eso alimenta mi agenda diaria, pero poder ver proyectos me permite también comenzar a planear en el mediano y en el largo plazo. Entonces muchas veces pasamos mucho tiempo llenando nuestros días con citas y tareas o tomando peticiones de los demás o quizás reflexionando sobre cosas que se nos ocurren, y eso nos da una muy buena vista del día a día, pero no nos permite pensar en el largo plazo. Entonces, los proyectos y el registro maestro contribuyen a esa planificación de largo plazo. Hay un tema que no sé si en la invitación lo expresamos tan de frente, pero ahí lo que tenemos es un vampiro. Y vamos a hablar de los vampiros del tiempo. Los vampiros del tiempo solamente tienen éxito si ustedes se lo permiten. Y es su responsabilidad, hay que estar arriba del punto de poder para poder asumir esa responsabilidad, que si ustedes lo dejan entrar, ellos van a succionarles el tiempo, a succionarles esa sangre, esa vitalidad. Entonces, vamos a detener los vampiros del tiempo. ¿Cuáles son? ¿Tienes un minuto? Esas personas que entran en nuestra oficina en cualquier momento del día, y lo importante es que nosotros sepamos pararlos si estamos en una actividad, en una reunión. Te atiendo al final del día. Hay que parar a ese primer vampiro. Luego está el señor Junta. Las personas que solamente manejan sus actividades o sus situaciones a través de una reunión. Entonces sufrimos de reunionitis. Tenemos que realmente cuestionarnos si necesitamos ir o no a esa reunión o si hay una mejor manera de resolver esa situación. Entonces es muy importante que pongamos un freno a el vampiro de las juntas. Luego viene el vampiro de las trivias. Son personas que no saben diferenciar entre aquello que es importante de lo que no es importante. Entonces estas personas tenemos que confrontarlas preguntándole cuánta importancia tiene esto que usted me está planteando en este momento para usted, para que quizás no solamente como con nuestro filtro o nuestra barra de importancia categoricemos las actividades. Entonces, ¿qué pasa? Si esas personas no son capaces de decir si es muy importante o poco importante, están en un modo trivialidad. Y el último vampiro del tiempo al que tenemos que ponerle un freno es a las crisis emocionales. Son esas personas que todo es importantísimo, todo es debido a muerte, y además cuando uno trata de ayudarlas, comienzan, no, eso no funciona, eso no sirve,
todo es no, le echan la culpa a otros, niegan lo que les está pasando. Entonces, a esas personas hay que cortarles ese modo de comunicación rápidamente. Mira, te he propuesto 3 soluciones, te invito a que las analices, pero en este momento no podemos seguir con esta conversación porque yo tengo otros asuntos que atender. Tienen que cortar de raíz y ofrecerle, si pueden más de una, buenísimo, pero al menos una solución para apoyarlos en ese momento, pero no dejarnos arrastrar por esa crisis emocional que termina siendo un vampiro del tiempo. Hay otra cosa que es difícil a veces de conseguir y es poner la prioridad correcta a las cosas. Entonces, aquí vamos a tener 3 simples pasos para poder hacer listas de tareas. La primera es hacer justamente la lista. ¿Qué tengo pendiente? Hay que visualizar. Cualquier persona que haga una lista y dice, uy, tengo 50 cosas por hacer, tiene que darse cuenta que no las va a poder hacer todas en un periodo de tiempo muy corto, va a tener que distribuirlas en el tiempo. Entonces, hay que hacer la lista. Luego hay que asignarle la prioridad. Es importante, es urgente, hay que hacerlo ya, qué impacto tiene, hay que asignarle una prioridad. Y hay que identificar muy bien si esas tareas se pueden delegar y entonces nos devolvemos a las filminas que vimos anteriormente de cuáles son los pasos para delegar y hacerlo. Pero entonces para poder asignar prioridad necesitamos tener al menos estos 3 primeros pasos, hacer la lista, asignarles prioridad y delegar para que podamos realmente, entonces ahora sí, ir a los planes concretos de nuestro día a día. ¿Cómo se ve la priorización o cómo puede ser una recomendación de hacerla? Bueno, mi categoría A significa que hay que hacerlo hoy, mi categoría B significa que quiero hacerlo hoy, no necesariamente que puedo hacerlo, y la prioridad C puede significar para mí que podría hacerlo el día de hoy, pero es opcional. Luego, podríamos utilizar otra forma de priorizar que tienen que ver con símbolos, ¿verdad? O niveles de prioridad. ¿Es una prioridad alta? ¿Es una prioridad normal? ¿No es una emergencia o es una prioridad baja? Y podemos en nuestra agenda o en nuestra lista utilizar algunos de estos símbolos. Estos son simplemente tips para que se les ocurra cómo clasificar esas largas listas o cortas listas de cosas por hacer. Recuerden sobre el sentido de urgencia que hay personas que necesitan sentir esa presión. Hay gente que dice, no, yo hasta el último momento no empiezo porque a mí esa adrenalina me encanta y está bien, tenemos que respetar cómo cada quien tenga que trabajar, pero probablemente esas personas a veces se van a aturdir como vemos ahí en la foto del fondo. Sobre el sentido de urgencia también, recuerden que cuando ustedes digan, esto tengo que hacerlo hoy, pero tengan la posibilidad de hacerlo otro día o en otra semana, ustedes van a estar en ese punto donde realmente manejan ustedes a su tiempo y no su tiempo los maneje a ustedes. Se va a comenzar a abrir para ustedes una puerta de grandes oportunidades. Muchas veces decimos, quisiera que mi día tuviera más horas. Bueno, su día no es el día laboral, su día es la semana laboral, porque se amplía la posibilidad de asignar tareas o actividades en el tiempo. Cuando ustedes comiencen a pensar que su día tiene una semana laboral de duración, van a decir, wow, me alcanza el tiempo para todo. Pero tengo que cambiar hacia ese nuevo paradigma, que es sentir la urgencia de atender lo importante, aun cuando en el fondo eso importante no es urgente. Para ir cerrando, y por ahí ya quizás Catherine me puede ayudar a pasar el enlace de que si quieren conversar con nosotros para entrarle al detalle del manejo del tiempo, el análisis del tiempo y poner en práctica realmente todo esto que hemos visto en el día de hoy, pueden llenar ese enlace que Catherine nos va a compartir y ahí simplemente me comparten sus datos, me dicen que quieren reunirse conmigo o con cualquiera de los coaches de la firma y podemos entonces apoyarles en este manejo del tiempo, no solamente para ustedes, sino quizás para también sus equipos de trabajo. Algo que no debemos de olvidar en el manejo del tiempo es que mis actividades personales son sagradas. Y cuando yo voy a ver mi día o mi semana de trabajo, lo primero que debo poner allí son esas cosas personales que no puedo fallar. Mi control médico anual, si los que tienen hijos, actividades con los hijos, los que tienen pareja, un espacio para compartir con su pareja. La cita más importante de la vida es la cita que tienen con ustedes mismos, bien sea que les guste hacer ejercicio, que les guste ir a una clase de música, que les guste leer.
bloqueen esos tiempos en sus agendas y no los sacrifiquen por nada. Tiene que ser, eso sí, debería de ser bien rígido. Aquí. Luego, no se saboteen. Cuando nosotros íbamos a la escuela, teníamos la clase de español de 8 a 9, el receso de 9 a 9 y media, y ni un minuto más ni un minuto menos. Los profesores no nos regalaban minutos de clase, ni nos quitaban minutos de clase, ni nos daban más recreo o menos recreo. Porque hoy día, en nuestra vida adulta, no somos así. Cumplamos nuestro horario como si estuviésemos en la escuela. Requiere de autodisciplina y no siempre la fuerza de voluntad y la disciplina están disponibles porque eso es como un músculo que si se sobreentrena mucho se fatiga, se rompe, se lesiona. Pero si lo hago de una forma natural y progresiva voy a tener una buena disciplina. Déjense guiar por personas que sepan administrar el tiempo. Compren esas herramientas o apóyense en las herramientas que tenemos para manejar el tiempo y analícense. Tienen que escribir, no hay otra manera de dominar el tiempo si no es viendo qué hago, priorizando, delegando, no hay otra forma. Y obviamente el diseño, la planificación de esa agenda ideal en la que yo tengo tiempo para mí, tiempo para las cosas urgentes, tiempo para jugar todos los roles de mi vida. Tenemos muchos roles. Entonces es muy importante que se apeguen a esa agenda ideal y la cumplan. Les voy a pedir, quizás no anoten solamente en su cuaderno, pero compártanme al menos 3 cosas que hayan aprendido el día de hoy. Si no son 3, no importa. Si es una sola, ¿qué aprendieron el día de hoy? Mi trabajo como coach es realmente ver que mis coaches ponen en práctica, que aprendan cosas diferentes y no que dependan de mí o del equipo de coaches para hacer aquello que les llena de alegría. Por favor, tómense unos minutos para, un minuto, quizás no necesitan tanto tiempo, para escribir aquello que fue obvio para ustedes, pero que lo van a poner en práctica. Eso es lo más importante. Y me comparten alguno en el chat. Vamos a hacer esa reflexión. Aquí de fondo les digo, el tiempo es vida. Entonces, si perdemos el tiempo, perdemos la vida. Entonces, tenemos la opción de dejar que eso ocurra o dominamos nuestro tiempo y dominamos nuestra vida. Alan Leiken es uno de los autores que ha escrito más sobre dominio del tiempo, tiene estas frases que nos dan ahí donde nos duele. Si nosotros no tomamos control, si no estamos arriba del punto de poder, vamos a estar perdiendo la vida porque estamos perdiendo el tiempo. Así que eso es un poco de lo que yo quería compartirles. Ahora es momento de poner en acción todo lo que hemos visto el día de hoy. Por ahí veo que van compartiendo sus aprendizajes. Y lo otro que es muy importante es que llenen la encuesta, bien que sea que sí, bien que sea que no. La respuesta es importante para mí, para ponernos en contacto y ayudarlos en este tema, porque a veces necesitamos soporte, ¿verdad? Para poner en práctica esos primeros pasos y salir adelante con el tema del manejo del tiempo. Entonces será para mí un gran placer volver a conectar con ustedes. Se conectaron muchísimos de los que se habían registrado y veo que hay participación, así que los felicito. Estoy segura que entonces este webinar ha funcionado y tenemos unos minutos para algunas preguntas. No sé si Catherine ha identificado alguna o más bien son comentarios. En efecto, Elisa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como decías, tenemos bastantes personas conectadas, aprendiendo. Acá veo muchos comentarios de las lecciones que aprendieron de esta charla y también algunas preguntas. Okay. Entonces vamos a irlas tocando. Okay. María del Rocío nos hace la consulta. ¿Qué recomiendas hacer? ¿Lo más difícil al inicio? ¿O qué es lo más difícil? Y luego seguir, ¿lo más difícil al inicio o lo más fácil? Okay. Y luego seguir con lo difícil. En caso de que ambas cosas, lo difícil y lo fácil, estén en la misma categoría de urgente e importante. Ok, buenísimo. Es una excelente pregunta. Hay un libro del dominio del tiempo que se llama Tráguese ese sapo. Entonces, el sapo son las cosas que no nos gustan, ¿verdad? Un sapo, imagínense, negro, verrugoso, baboso, grandísimo. Esas son las cosas que no nos gusta hacer.
Entonces, a la respuesta es, ¿qué voy a hacer? Eso me los voy a comer de primero. Pero me los voy a comer de a pedacitos, porque el sapo, si me lo como todo en un solo golpe, se me va a atorar porque no me va a gustar y no me lo voy a poder comer. Y ese sapo hay que comérselo. Eso es lo más importante. Yo tenía una clienta que cuando le dije esta analogía me dijo, yo agarro el sapo así y lo meto debajo de una silla y no me lo como. No, el sapo hay que comérselo rápido y primero, y hay que comérselo en pequeños pedazos, ¿ok? No de un solo bocado, pero sí hay que hacerlo de primero. Normalmente, el no hacerlo se llama postergación, y por eso es que el sapo lo patean y nunca lo hacen. Entonces sí hay que tener esa disciplina de abordar eso rápido y tragárselo a primera hora del día, y ya luego el resto del día van a ser felices porque van a estar haciendo lo que les gusta. Excelente. Luego que hablas del registro maestro, nos hacen la consulta que si este registro es lo mismo que un checklist y si recomiendas alguna app gratuita para llevar este registro. Ok, para aplicaciones no es lo mismo que un checklist. Un checklist es una lista de verificación. Un checklist, uno lo mira y dice si lo hizo o no lo hizo. Eso no es un registro maestro. Un registro maestro es un repositorio para mi memoria de las cosas que hago y son importantes, y de dónde guardé la información para trabajar con esas cosas importantes. El registro maestro debería, hay gente que utiliza, por ejemplo, planificaciones como Asana, que algunas versiones son gratis. Hay otro que se llama ClickUp, donde nosotros podemos dibujar todo el mapa de las cosas que queremos hacer y luego irlas trabajando. Nosotros podríamos utilizar los calendarios de Google. También tienen como unas barras a los lados que muy poca gente conoce, pero donde nosotros podemos ir registrando por día las actividades que hacemos. Entonces eso va bajando. Había una aplicación que se llama One Voice, me parece, que también uno le va dictando lo que uno va haciendo durante el día y va registrándolo, y luego hace como un sumario, como un resumen. Entonces esas aplicaciones son muy importantes, pero puede ser algo tan sencillo como una libreta donde pongo el día. Hoy es 15 de febrero del 2023 y estas son las cosas que me pasaron. Así que es un tema de cómo nos guste ser. Excelente. Igual Hazel, bueno, no sé si conoces esta aplicación, nos puso aquí en los comentarios que había una que se llamaba Trello. Trello, sí, me encanta. Y además es muy bonita, visualmente es muy atractiva. La he usado con algunos clientes, sí. Excelente. Y Adriana también nos hace la consulta. Al inicio vos nombraste algunos libros. No sé si te acordás y si los puedes repetir para que los puedan buscar. Sí, libros de manejo del tiempo hay muchísimos, ¿verdad? Y dependiendo de cómo sea uno, hay autores que hacen como más fit con lo que uno está buscando como respuesta. Pero, por ejemplo, el método Pomodoro, por ahí tengo un tip de negocio, se los voy a pasar para que, bueno, los que me compartan su correo se los paso directamente. Pero hay un tip de negocio del método Pomodoro que me encanta. El método Pomodoro es una herramienta, un método que me permite estar enfocado. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Las 4 disciplinas de la ejecución, de Sean Covey. Poner primero lo primero, también es Stephen Covey. Este libro que les acabo de nombrar, Tráguese ese sapo. Y Solo una cosa. Ese es Gary Geller y Jay Papasan. Ese libro es bellísimo, porque además tiene gráficas que nos ayudan a entender mejor los conceptos. Y el libro de Solo una cosa dice, ¿cuál es esa única cosa que si yo atiendo hoy va a hacer que todo lo demás sea más fácil o innecesario? Y esa es la pregunta que me ayuda también a priorizar. De toda esta lista de tareas que tengo, si yo abordo esta, todo lo demás se simplifica. Imagínense que tienen un engranaje de tareas, pero si ustedes solamente quitan la traba de un circuito de engranajes, todos los demás se comienzan a mover armónicamente. Ese libro es genial. Solo una cosa. Creo que esos fueron todos los que fui nombrando ahí en el camino. Perfecto. Aquí les estoy compartiendo el enlace para que puedan llenar sus datos mencionado ahorita y ya les puedas llenar la información que están requiriendo, porque veo que nos están compartiendo los correos por el mensaje del chat, pero en realidad es por el enlace que les he estado compartiendo a lo largo de la charla, y nada más ingresan y llenan sus datos. Aquí en relación a ese enlace me preguntan que al llenarlo le piden que lo firmen.
que cómo hace, porque Puede entonces no ser- la deja llenar en Puede el ser que seleccionador. no los, déjenme ver si puedo quitarle rápido ese. A veces cuando uno hace ese Google Form hay que desbloquear algo. Vamos a ver si es que lo tiene bloqueado. Si no, lo que podemos hacer, Catherine, es salvar las notas de esta reunión. Creo que si se está Ok. grabando, se graban automáticamente para que si esos correos no se pueden inscribir, los podamos rescatar. De cualquier manera, le escriben a quienes responden, deberán acceder a Google. Quizás ya con este check, ahora sí pueden de nuevo el mismo enlace. Volverlo a enviar para que sea atento. Sí, ok. Y Bueno, por tenemos ahí. otra consulta por acá. Nada más déjame buscarla porque entre los correos se me perdieron por acá. Ujú. ¿Qué recomienda centrarse en un solo tema hasta terminarlo o hacer en el día varias cosas a la vez en el horario diario? Ujú. Hay personas que se llaman multitasking y les gusta, se sienten orgullosos de ser multitask. Por ejemplo, el libro de las 4 disciplinas de la ejecución de Sean Covey dice que en la medida que nosotros hacemos menos cosas por unidad de tiempo y logramos completarlas, nos sentimos más satisfechos. En la medida que tengo muchas tareas abiertas, me voy frustrando porque no concluyo ninguna. Entonces, sí, la recomendación es tratar de ir completando tareas. Y acuérdense que completar la tarea no es llevarla hasta su punto final de ejecución. Completar la tarea puede ser, hoy voy a trabajar en la extracción de los datos de ventas de la zona geográfica tal. No he hecho el análisis de venta del mes porque me falta el resto del nacional, pero hacer ese bloque significa completar la tarea. Entonces, sí, siempre comenzar y terminar en una unidad de tiempo da satisfacción y me permite tener esa automotivación. Entonces, tener muchas tareas abiertas no conviene. Y, por ejemplo, en el libro de Sean Covey, él dice que ojalá pudiéramos tener solamente 3 cosas que hacer por unidad de tiempo. Máximo 5, cuando tenga que necesidad de poner mucho, máximo 5, porque él dice allí las estadísticas en el libro, se ha comprobado que personas que tienen más de 5 metas por unidad de tiempo no completan ninguna o solo una. Entonces no vale la pena quizás tener tantas abiertas. Perfecto, entonces no sé si los participantes tendrán alguna otra consulta para Elisa, Si porque alguien ya quiere abrir su hemos abordado micrófono, todas las sí, ahí consultas que está. tenemos en el chat. Sí. Okay, por ahí varios tuvieron que poner su correíto, quizás Exactamente, aquí no lo lograron hacer, nosotros pero salvamos el chat. el chat y te lo pasamos. Bueno, No hay muchísimas gracias. problema. Espero verlos pronto y estoy siempre a la orden para dudas, consultas y trabajar con sus equipos de trabajo, que también ellos son a los que muchos de ustedes le van a tener que delegar y a veces ellos también necesitan ese apoyo, ese conocimiento para... Sí puedo compartir la presentación, igualito si tienen la grabación la van a poder disfrutar, pero sí, con mucho gusto. Ya se la paso a Catherine. Correcto, muchísimas gracias, Elisa. Nada más recordarles que a los correos que nos facilitaron a la hora de hacer el registro es que les enviaremos una pequeña evaluación de la charla. Una vez ustedes la completen, se va a desplegar la presentación y la grabación del video para que lo tengan en consideración. Gracias por acompañarnos a todos el día de hoy, mantenerse hasta esta hora. Esperamos que hayan aprendido muchísimo. Acá veo muchos buenos comentarios para tu charla, Elisa, que aprendieron bastante. Muy buena Muchas charla. gracias. Y entonces nosotros los esperamos y los invitamos a que estén atentos a nuestros canales de comunicación para que se den cuenta de las próximas charlas que tendremos a lo largo de este mes y a lo largo de este año. Muchísimas gracias y buen provecho. Gracias, buen provecho.